Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a encantar a muchos de ustedes, especialmente a los fans de las historias de amor que nos hacen suspirar y soñar. Vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de Kerem y Hande, porque sí han revivido su amor tras separarse. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta reconciliación que ha puesto de cabeza a las redes sociales y a todos sus seguidores. Si son de los que disfrutan de los giros inesperados en las relaciones y de las segundas oportunidades que a veces la vida nos regala, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar con todo el chisme jugoso, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan un montón y así siempre estarán al día con todas las novedades. Bueno, vamos al grano. La noticia de la posible reconciliación entre Kerem y Hande ha sido uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo en las últimas semanas. Y hoy, con la confirmación casi total, podemos decir que este cuento de hadas moderno, que tuvo su momento de pausa, parece haber encontrado su camino de regreso. Todos recordamos cuando esta pareja nos robó el corazón, su química era innegable, su amor parecía a prueba de balas. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como uno las planea, y llegó un punto en el que sus caminos se separaron. Fue un golpe para muchos de nosotros, porque realmente habíamos invertido emocionalmente en ellos, ¿verdad? Verlos separados nos dejó con esa sensación de qué pena, se veían tan bien juntos. Hubo especulaciones, rumores y una ola de tristeza entre sus fans más fieles. La ruptura en su momento fue un duro golpe. Las redes sociales se inundaron de mensajes de decepción y de preguntas sobre qué había podido salir mal. Para muchos, Kerem y Hande representaban esa pareja ideal, esa conexión que todos deseamos encontrar. Su química en pantalla, que trascendió a la vida real, los convirtió en un referente de las relaciones románticas en el ámbito del entretenimiento. Verlos compartir escenarios, entrevistas y momentos cotidianos era un deleite para sus seguidores. Por eso, cuando se anunció su separación, el revuelo fue mayúsculo. Se habló de incompatibilidad, de agendas apretadas, de presiones externas, pero en el fondo, lo que todos sentíamos era la pérdida de algo hermoso. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Fue una crisis pasajera? ¿Hubo un momento de reflexión profundo? ¿O simplemente el destino, con su peculiar sentido del humor, decidió darles otra oportunidad? Pues bien, según lo que hemos podido recopilar de fuentes cercanas y de las sutiles pistas que ellos mismos han ido dejando en sus redes sociales, parece que el tiempo, ese gran sanador y a veces también revelador, ha hecho su trabajo. Después de un periodo de separación, que les permitió a ambos crecer individualmente, reflexionar sobre lo vivido y, sobre todo, darse cuenta de lo mucho que se extrañaban, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de nuevo. Las primeras señales de que algo estaba cambiando fueron increíblemente sutiles al principio, casi imperceptibles para el ojo no entrenado. Pero para los fans más observadores y dedicados, cada detalle era analizado con lupa. La primera pista tangible de un posible acercamiento fue cuando empezaron a ser vistos en los mismos eventos públicos, aunque al principio mantenían una distancia prudencial. Las cámaras captaron miradas fugaces, sonrisas tímidas y una energía que, aunque discreta, era inconfundible para quienes conocían la intensidad de su vínculo. Poco a poco, estas apariciones conjuntas se volvieron más frecuentes, y con ellas, la especulación crecía exponencialmente. Luego las redes sociales, ese espejo digital de nuestras vidas y, en este caso, de sus sentimientos, comenzaron a ser el epicentro de las conjeturas. Las publicaciones, inicialmente interpretadas como amistosas, empezaron a adquirir un matiz romántico. Un me gusta estratégico en una foto del otro, un comentario lleno de guiños y dobles sentidos, o una historia compartida que, aunque aparentemente inocente, sugería una conexión más profunda. La comunidad online se encendió. Los seguidores más optimistas, aquellos que nunca perdieron la esperanza, celebraban cada pequeña pista como una confirmación. Otros, más cautelosos, esperaban una declaración oficial, pero la tensión y la expectativa eran palpables. La comunidad de fans, que ha seguido de cerca la trayectoria de Kerem y Hande, se ha convertido en una especie de detective de relaciones públicas. Cada fotografía compartida, cada story publicada, cada interacción en los comentarios es sometida a un exhaustivo análisis.
Se buscan patrones, se interpretan gestos y se descifran mensajes ocultos. Y en este caso, las señales eran cada vez más claras. Los me gusta se multiplicaban, los comentarios se volvieron más efusivos y las menciones en las publicaciones de amigos mutuos que los ubicaban en los mismos círculos sociales aumentaron considerablemente. Y la confirmación, o al menos lo que todos percibimos como tal, llegó en forma de momentos más íntimos que se filtraron o que ellos mismos decidieron compartir. Imágenes de paseos juntos por la ciudad, captadas por paparazzi y rápidamente viralizadas, mostraban la complicidad y la naturalidad de su reencuentro. Cenas románticas en restaurantes discretos, donde la luz tenue y las sonrisas compartidas hablaban por sí solas. Y lo más importante, esa chispa en sus ojos que solo el amor verdadero puede encender. No es solo la alegría superficial de volver a estar juntos, sino esa profunda conexión que se nota cuando dos personas han pasado por un proceso y han decidido apostar de nuevo por lo que sintieron. Es esa madurez en la relación, esa comprensión de que el amor no es perfecto, pero que cuando es real, vale la pena luchar por él. Esta nueva etapa de su relación parece estar marcada por una madurez que no se veía antes. Han tenido tiempo para reflexionar sobre los altibajos que experimentaron y, lo que es más importante, para aprender de ellos. La separación, aunque dolorosa en su momento, les ha permitido crecer individualmente y comprender mejor las necesidades del otro. Esta reflexión profunda ha sido clave para que al regresar, lo hagan con una perspectiva renovada y un compromiso aún mayor. No se trata de revivir el pasado tal cual, sino de construir un futuro sólido sobre las bases de lo aprendido. Además, es importante destacar que este tipo de reconciliaciones suelen ser el resultado de un crecimiento personal significativo. Cuando dos personas se separan, a menudo es para darse espacio y descubrir quiénes son por sí mismos, sin la influencia constante del otro. Parece que Kerem y Ande han pasado por este proceso. Han tenido tiempo para reflexionar sobre los errores cometidos, para entender las necesidades del otro, y para reafirmar sus propios deseos y expectativas en una relación. Esta madurez es fundamental para construir un futuro más sólido. No es solo volver a donde estaban, es regresar con una perspectiva renovada y con un compromiso más profundo. La presión mediática y la opinión pública, sin duda, juegan un papel en la vida de figuras públicas. Los fans, que han invertido tanto emocionalmente en sus ídolos, anhelan verlos felices y unidos. La tristeza colectiva que generó su ruptura demostraba cuánto los querían ver juntos. Sin embargo, lo que parece haber primado en esta ocasión es la autenticidad de sus sentimientos. No es una reconciliación forzada por las cámaras o por el deseo de mantener una imagen. Es, si se fijan bien, una decisión genuina de ambos de intentarlo una vez más, con la esperanza de que esta vez, el amor sea aún más fuerte. Han demostrado que su vínculo trasciende las modas y las presiones externas. ¿Qué podemos aprender de su historia? Pues varias cosas. Primero, que las segundas oportunidades existen y, cuando se dan con la intención correcta, pueden ser maravillosas. Segundo, que el crecimiento personal es crucial para cualquier relación, y que tomarse un tiempo separados, aunque doloroso, puede ser necesario para madurar y fortalecerse. Y tercero, que el amor verdadero a veces sabe cómo encontrar su camino de regreso, incluso después de una tormenta. Es inspirador ver cómo, a pesar de los obstáculos, han decidido apostar por su amor nuevamente. Nos enseñan que las relaciones requieren esfuerzo, comprensión y, sobre todo, la voluntad de dar un paso atrás para luego avanzar juntos. Esta historia de Kerem y Ande se convierte en un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y que, a veces, el camino hacia la felicidad no es una línea recta. Los altibajos son parte natural de la vida, y la capacidad de superarlos juntos es lo que fortalece los vínculos. Su reconciliación es una prueba de que, cuando el amor es genuino y hay voluntad de trabajar en él, las segundas oportunidades pueden ser aún más gratificantes que la primera vez. Han demostrado una resiliencia admirable, transformando un desenlace que parecía definitivo en un nuevo comienzo lleno de promesas. Analizando la evolución de su relación, podemos identificar varias fases. Primero, el enamoramiento inicial, donde la química y la pasión eran evidentes. Luego, la consolidación de la relación, donde aprendieron a convivir y a conocerse más a fondo. La separación, que representó un punto de inflexión, un momento de introspección y crecimiento individual. Y ahora, esta etapa de reconciliación, marcada por la madurez, la comprensión y un compromiso renovado.
Cada fase ha aportado lecciones valiosas que sin duda fortalecerán su vínculo en esta nueva etapa. La forma en que han manejado esta reconciliación también es digna de admirar. Han sido cautelosos al principio, permitiendo que su relación se fortalezca en privado antes de compartirla con el mundo. Esto demuestra una madurez y un respeto por su vínculo que los fans agradecen. No se trata de un espectáculo público, sino de una decisión personal y profunda de apostar por un futuro juntos. El impacto de su reconciliación en sus seguidores es innegable. Las redes sociales se han inundado de mensajes de celebración, de buenos deseos y de alegría. Es un reflejo de cómo esta pareja ha logrado conectar con su audiencia a un nivel emocional profundo, inspirándolos con su historia de amor y resiliencia. En conclusión, hemos analizado los indicios, las señales y la emoción que ha generado la noticia de que Kerem y Hande han revivido su amor tras una separación. Hemos visto cómo a través de pequeños gestos y momentos compartidos, han confirmado lo que muchos esperábamos, que su conexión es lo suficientemente fuerte como para superar los baches del camino. Esta historia nos demuestra que el amor puede ser resiliente, que el crecimiento personal es una pieza clave para el éxito de una relación, y que las segundas oportunidades, cuando se dan con sinceridad y madurez, pueden ser el comienzo de algo aún más hermoso. Ha sido fascinante seguir cada paso de esta reconciliación, y estamos emocionados por ver qué les depara el futuro a esta querida pareja. Y a ustedes, mis queridos espectadores, muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la reconciliación de Kerem y Hande? ¿Creen que esta vez será para siempre? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar de segundas oportunidades? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y conocidos a quienes también les interese esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.